solubilidad es la primera de estas propiedades funcionales de las proteínas, y es importante ya que las proteínas insolubles tienen un uso limitado en alimentos. Entonces, por definición, la solubilidad es la manifestación termodinámica del equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y solvente-proteína, que a su misma vez dependen de la hidrofobicidad y naturaleza iónica de las mismas. La solubilidad va a depender de dos tipos de interacciones, las interacciones hidrofóbicas y las interacciones iónicas. Las interacciones hidrofóbicas promueven las interacciones proteína-proteína que inciden en una disminución de la solubilidad. Por otro lado, las interacciones iónicas promueven la relación proteína-agua que provoca un aumento de la solubilidad. Las proteínas se clasifican con base en su solubilidad. En albúminas, solubles en agua a pH 6, como la albúmina sérica, ovoalbúmina y alfa-lactoalbúmina. Las globulinas, solubles en soluciones salinas, diluidas a pH 7, como la glicina, faseolina y beta-lactoglobulina. Las glutelinas, solubles en soluciones ácidas a pH 2 y alcalinas pH 12, como las glutelinas del trigo. Y las prolaminas, solubles en etanol al 70%, como la ceína, el gluten de maíz y las gliadinas del trigo. La solubilidad de las proteínas se ve afectada por las condiciones de la solución, como el pH, fuerza iónica, temperatura y la presencia de solventes orgánicos. En pH, los valores que se encuentren por arriba o por debajo del pH isoeléctrico, las proteínas tienen una carga neta positiva o negativa respectivamente, mientras que en el punto isoeléctrico las proteínas presentan una solubilidad mínima. En la fuerza iónica, en una fuerza iónica baja, los iones neutralizan la carga en la superficie de la proteína. La solubilidad disminuye para las proteínas que contienen una alta incidencia de zonas no polares y se incrementa para las proteínas que no. En cuanto a la temperatura, la solubilidad de muchas proteínas tiende a incrementar sometiéndolas a una temperatura entre 0 y 40 grados centígrados. El aumento de la energía térmica causa un desplegamiento de las proteínas, mejor conocido como desnaturalización. La adición de solventes orgánicos incrementa la fuerza iónica electrostática intra e intermolecular, que favorece la precipitación de la proteína. Otra propiedad es la hidratación. El agua es un componente esencial de los alimentos y modifica las propiedades físico-químicas de las proteínas. Por ejemplo, al ejercer un efecto plastificante sobre las proteínas amorfas o semicristalinas, modifica su temperatura de transición vítrea y de fusión. La dispersabilidad, la humectabilidad, el hinchamiento, la solubilidad, el espesamiento o aumento en viscosidad, la capacidad de atrapamiento de agua, la gelación, la coagulación, la emulsificación y el espumado dependen todas de las interacciones proteína-agua. Las moléculas de agua se unen a diferentes grupos en las proteínas, como los grupos cargados mediante interacciones ion-dipolo. La capacidad de fijación de agua de las proteínas suele disminuir a medida que la temperatura aumenta, debido al descenso tanto del número de puentes de hidrógeno como de hidratación de los grupos iónicos. Las capacidades de fijación de agua, también llamadas capacidades de hidratación, de diversos grupos polares y apolares de las proteínas se recogen en la tabla 13. La capacidad de hidratación de una proteína está por tanto relacionada en parte con su composición aminoacídica, y cuanto más elevado sea el número de restos cargados, mayor es su capacidad de hidratación. Los factores ambientales como pH, fuerza iónica, tipos de sales, temperatura y conformación de las proteínas influyen sobre la capacidad de ligar agua de las proteínas. Las proteínas presentan la menor capacidad de hidratación en su punto isoeléctrico, en el que predominan las interacciones proteína-proteína. En los alimentos, la capacidad de retención de agua de los preparados proteicos es más importante que la de fijación. La capacidad de retención de agua se refiere a la resistencia opuesta por una matriz proteica, como un gel, la carne o el pescado, a perder, bajo la acción de la fuerza gravitatoria, el agua inmovilizada. Se ha demostrado que la capacidad de retención de agua de las proteínas está positivamente correlacionada con la de fijación de agua.
Otra propiedad funcional y físico-química de los alimentos relacionada a las proteínas es la viscosidad, que a su vez determina propiedades funcionales como espumado, gelificación, capacidad para ligar agua o aceite, emulsificación, etc., y aporta esa textura característica de un alimento que se define como la sensación subjetiva provocada por el comportamiento mecánico y reológico del alimento al masticarlo y deglutirlo. Recordando que la reología es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir, por eso la viscosidad es importante en el procesado de alimentos, pues sirve para mejorar la calidad del producto, para mejorar la evaluación sensorial y para obtener información estructural sobre el alimento. Ahora que sabemos que la viscosidad es la medida de la resistencia a fluir ante la aplicación de una fuerza, para su medición podemos hacer uso de equipos como reómetros o viscosímetros. Oye Ricardo, ¿pero qué tipos de fuerzas? Bueno, principalmente son fuerzas de corte o cizalla y fuerzas de cedencia, y cuanta más resistencia opone un material a fluir o ceder, mayor viscosidad posee. La viscosidad del alimento también está regida por el tamaño, forma y flexibilidad molecular de las proteínas presentes, y proporciona propiedades físicas y químicas como hidroficidad e hidrodinámica del tamaño y forma. Se observa en masas de panes que tienen presencia de gluten o en aderezos y salsas que usan regularmente proteínas de soya. A pesar de que gran parte de los alimentos son de comportamiento newtoniano, la mayoría de soluciones de macromoléculas, como el caso de proteínas, no presentan conducta newtoniana, especialmente a altas concentraciones, dando comportamientos pseudoplásticos o shear thinning o tixotrópicos, principalmente dentro de los sistemas alimentarios. En el caso del comportamiento pseudoplástico, las moléculas de proteínas grandes orientan su eje mayor respecto de la dirección del flujo de su solución o corte, y al cesar el esfuerzo de cizalla o detenerse el flujo, las proteínas van a requerir un tiempo de relajación para perder la orientación que habían ganado. Aquí entran algunas salsas, purés, etc. En el caso del comportamiento tixotrópico, como las proteínas fibrilares de la gelatina o la actomiosina regularmente se orientan y permanecen así, por eso no recobran rápidamente su viscosidad original, tardan un tiempo finito en alcanzar una viscosidad de equilibrio como las mieles, leche condensada o mostaza. La siguiente propiedad es la gelificación. Para que un gel pueda formarse es necesario tener un balance entre las fuerzas atractivas y las fuerzas repulsivas. Ambas fuerzas controlan el equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y proteína disolvente. Si no se logra tener este balance, puede que predominen las fuerzas atractivas, generando así un precipitado o coágulo, o que predominen las fuerzas repulsivas, provocando así que el sistema no gelifique. Si bien la gelificación se refiere a la transformación de una proteína del estado sol a un estado progel por desnaturalización, esta es facilitada por el calor, enzimas o cationes. Esto induce la formación de una estructura de red tridimensional. En cuanto a la formación de geles, los geles están formados por interacciones no covalentes. Estas son térmicamente reversibles, por ejemplo la gelatina, que pasa de un estado líquido a un gel, pero si se aplica calor, este gel volverá a su estado inicial. Los geles formados por interacciones hidrofóbicas son resistentes a elevadas temperaturas, pero son irreversibles, por ejemplo la clara de huevo, que presenta enlaces covalentes y por lo tanto la energía que se necesita para romperlos destruye también los enlaces peptídicos. En cuanto a los tipos de geles, tenemos los geles opacos, cuya formación de la red es más rápida que la desnaturalización. Las proteínas de este tipo forman la red incluso mientras están siendo térmicamente tratadas. La opacidad de estos geles se debe a la dispersión de la luz causada por la red desordenada. En los geles translúcidos, la velocidad de asociación de estos complejos solubles es más lenta que la desnaturalización y la red del gel se forma por medio de puentes de hidrógeno. No suelen gelificar hasta que la disolución calentada no se ha enfriado. En cuanto a los factores, la estabilidad de un gel frente a las fuerzas mecánicas y térmicas depende del número y tipo de enlaces cruzados formados por las cadenas de monómeros. La gelificación de las proteínas se ve afectada también por diversos factores ambientales como el pH y las sales. Para algunas proteínas, el pH óptimo para formar geles está entre 7 u 8. Los geles mejoran el rendimiento, modifican la firmeza y elasticidad de varios productos alimenticios, como el jamón y los pasteles. Texturización.
Las características sensoriales resultan de más importancia para el consumidor que el valor nutricional, el que frecuentemente se altera para lograr buenas cualidades organolépticas, como lo es la texturización. Características como porosidad, gelificación, coagulación y elasticidad. Se produce por la desnaturalización de las proteínas. Se llama desnaturalización de las proteínas a la pérdida de las estructuras de orden superior, secundaria, terciaria y cuaternaria, quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional física. Esta funcionalidad de las proteínas está relacionada con las propiedades hidrodinámicas de las proteínas, que dependen del tamaño, la estructura y la flexibilidad molecular. Un ejemplo es la característica de textura y suculencias de los productos cárnicos, que son dependientes de las proteínas musculares, como lo es la actina, la miosina, la actimiosina y proteínas de la carne solubles en agua. Otro ejemplo es la textura y las propiedades de cuajado de los productos lácteos. Se deben a la estructura coloidal de las micelas de caseína. Emulsificación. Las emulsiones son dispersiones de un líquido en el seno de otro. Las variables más importantes que determinan las propiedades de una emulsión son el tipo de emulsión, ya sea aceite en agua o sobre W. En este tipo, la fase dispersa son las gotas de aceite y para la fase continua es el agua. Para el tipo agua en aceite W sobre O, la fase dispersa son gotas de agua, mientras que para la fase continua es el aceite. Las emulsiones O sobre W son muy frecuentes, como por ejemplo en la leche y en diversos productos lácteos, las salsas, los aderezos y las sopas. La mantequilla y la margarina son emulsiones W sobre O, pero contienen otros elementos estructurales. Métodos para determinar las propiedades emulsificantes. El índice de actividad emulsificante. Las propiedades físicas y sensoriales de una emulsión estabilizada con proteínas dependen del tamaño de las gotas formadas y el total del área interfacial formada. Existen varios métodos para determinar el tamaño de la gota, como lo es la microscopía electrónica, los métodos de dispersión de luz o contadores de tamaño de partícula. Capacidad emulsificante. La capacidad emulsificante es el volumen en mililitros de aceite que puede ser emulsificado por gramo de proteína. Este método involucra la adición del aceite o grasa fundida a una velocidad y temperatura constantes sobre una solución acuosa de proteína con agitación continua con un homogeneizador. El punto de inversión de la fase se reconoce por un cambio abrupto en la viscosidad o color o por un aumento en la resistencia eléctrica. Estabilidad de emulsión. Las emulsiones estabilizadas por proteínas a menudo son estables por días y no se observa la separación de la crema o de alguna fase aun si las emulsiones se encuentran almacenadas en condiciones ambientales. Para evaluar la capacidad de la proteína como estabilizadora de emulsiones, se somete la emulsión a diferentes condiciones drásticas, como las altas temperaturas o una fuerza centrífuga. Factores que influyen en la emulsificación. Las emulsiones estabilizadas por proteínas se ven afectadas tanto por las propias características moleculares de la proteína como por factores intrínsecos como el pH, la fuerza iónica, la temperatura, la presencia de surfactantes de bajo peso molecular, de azúcares y el tipo de proteína, entre otros. También están los factores extrínsecos como el tipo de equipo utilizado para formar la emulsión, la velocidad de incorporación del aceite y el nivel de agitación. Formación de espumas. Las espumas son dispersiones de burbujas de aire en una fase continua que puede ser líquida como la espuma de una cerveza, semisólida como un merengue o sólida como un pastel. Durante el batido, burbujeo o agitación, las proteínas se desnaturalizan y se colocan en la interfase aire-agua, orientando los grupos hidrofóbicos hacia el centro de las burbujas y a los grupos hidrofílicos hacia la fase continua acuosa.
De esta manera, forma una película resistente que rodea la burbuja y la estabiliza. Por ejemplo, la albumina es una de las proteínas con mejores propiedades espumantes, ya que pueden incorporar mucho aire durante el batido y además la espuma que forma es bastante estable en el tiempo. Factores que influyen en la formación y en la estabilidad de la espuma. El pH. En el pH isoeléctrico o cerca de este, promueve interacciones favorables proteína-proteína y la formación de una película viscosa en la interfase, lo que favorece tanto la capacidad de espumado como la estabilidad de la espuma. Las sales. La mayoría de las proteínas globulares aumentan conforme se incrementa la concentración de cloruro de sodio. Azúcares. La adición de sacarosa, lactosa y soluciones azucaradas pueden perjudicar la capacidad de espumante, pero mejorar la estabilidad de la espuma. Lípidos. Cuando se presentan en una concentración mayor al 0.5%, afectan desfavorablemente las propiedades espumantes de las proteínas, debido a que están compitiendo con las proteínas e inhiben su absorción durante la formación de la espuma. Concentración proteica. La mayoría de las proteínas presentan capacidad del espumado en un rango de concentración del 2 al 8%. Temperatura. Una desnaturalización parcial de las proteínas puede favorecer las propiedades espumantes hasta cierto punto, ya que si se sobrecalientan pueden perderse. Cabe mencionar que los principales procesos de desestabilización de espumas líquidas y semisólidas son el drenado y el colapso. Fijación de sustancias fijadoras del aroma. Las proteínas son inodoras, sin embargo, pueden fijar los compuestos del flavor y afectar así a las propiedades sensoriales de los alimentos. Varias proteínas, especialmente los concentrados de proteínas de semillas oleaginosas y del suero lácteo, arrastran consigo flavores indeseables que limitan su utilidad para fines alimentarios. Estos flavores extraños se deben fundamentalmente a aldehídos, cetonas y alcoholes generados por la oxidación de los ácidos grasos no saturados. Una vez formados estos compuestos carbonilo se fijan a las proteínas y les imparten flavores extraños característicos. Por ejemplo, los aromas a haba y a hierba de las preparaciones de proteína de soya se atribuyen a la presencia de ellas de hexanal. La afinidad para la fijación de algunos de estos carbonilos es tanta que resistente incluso a la extracción con disolventes. Para desarrollar métodos adecuados para su eliminación, se necesita conocer los mecanismos de fijación de las sustancias responsables de estos aromas extraños. Termodinámica de las interacciones proteína-flavor. La fijación de aromas por las proteínas resulta a veces deseable, ya que permite utilizarlas como transportadores de flavores o modificadores del flavor en alimentos fabricados. Esta posibilidad es particularmente útil en los análogos de la carne, fabricados con proteínas vegetales, en los que es esencial simular bien el flavor a carne para que el consumidor los acepte. El mecanismo de fijación de los flavores a las proteínas depende del contenido en agua de la muestra. Suelen ser no covalentes. Las proteínas en polvo fijan los flavores fundamentalmente a través de interacciones de Van der Waals, interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno. En los alimentos líquidos o con elevado contenido en agua, los mecanismos de fijación de los compuestos flavorizantes a las proteínas implican primordialmente la interacción de ligandos apolares con zonas o cavidades hidrofóbicas de la superficie de las moléculas de proteína. Factores que influyen en la fijación de sustancias del flavor. Las sustancias volátiles del flavor se fijan a las proteínas hidratadas vía fundamentalmente interacciones hidrofóbicas, por lo que cualquier factor que afecte a este tipo de interacciones o a la hidrofobia superficial de las proteínas influye sobre la fijación de flavores. Principales factores en la fijación de sustancias del flavor. La temperatura apenas la afecta, a menos que se produzca un desplegamiento de la superficie de la proteína bajo la acción de las temperaturas elevadas. Esto porque el proceso de asociación está fundamentalmente impulsado por la entropía, no por la entalpía. La fijación de flavores suele ser mejor a pHs alcalinos que a pHs ácidos,
ya que éstas tienden a desnaturalizarse más así. Los efectos de las sales sobre la fijación de sustancias de sabor están relacionadas con su capacidad de inducir precipitación o disolución por salado. La ruptura de los puentes disulfuro que contribuyen al desplegamiento de las proteínas suele aumentar la capacidad de fijación de flavores.